Chicos, sean bienvenidos a esta cuarta sesión, cuarta clase del curso, de la primera unidad del curso Comunicación Visual 1. Esta clase se denomina los ángulos planos y encuadres y ustedes ya deben tener algún conocimiento previo respecto a eso. Vamos a empezar, esta es la primera diapositiva que les tengo para ustedes. Aquí está la definición de esta autora, Juliana Villamonte, especialista en periodismo y fotografía digital. Sostiene que los planos fotográficos se refieren a la proporción que tiene el tema dentro del encuadre. El tema es evidentemente la foto, ¿no? La foto o el mensaje que vamos a dar con la fotografía y que obviamente va a estar dentro del recuadre o dentro del cuadro fotográfico, ¿no? Los cuales en gran medida nos indican qué porción de la imagen debe aparecer en la toma. Por ejemplo, si yo quiero un plano general, un plano medio, un plano entero, etc. Lo vamos a ver. Los planos fotográficos indican qué porción de la imagen debe ir en la toma, qué porción de la imagen. Si yo quiero un primer plano, un plano general largo, etcétera, etcétera. Son una guía para realizar fotografías equilibradas y sirven para realizar fotografías con un tema o una intención. Por ejemplo, acá vamos a revisar los planos. Tenemos el primer plano, vamos a empezar por los más grandes y luego terminamos por los más pequeños. Plano general largo. En el plano general largo, este es un plano bien importante porque en este plano lo importante es la escena en su conjunto y no un detalle en particular, y no un elemento en particular. ¿Cómo así? En este plano, todos los elementos, aquí como vemos ahí, en esta foto por ejemplo hay varios elementos, ¿no? Varios elementos, aquí está la catedral, aquí está el Monumento de la Libertad, aquí están las palmeras, las bancas, las personas, lo del Libertador, está la grama, los árboles, etc. Todos esos son elementos que conforman esta fotografía. En este plano, ninguno de estos elementos tiene más relevancia que el otro, que los otros. Todos tienen, en otras palabras, chicos, no hay ningún elemento que resalte en la fotografía al impacto visual que otro. Ya sé que claro, entonces sí, pero las personas están más chiquitas, sí está bien, pero no hay un elemento que resalte, que tenga gran diferencia. Por ejemplo, si yo quiero decir, para mí que el elemento principal de esta fotografía es la catedral. Sí, pero de igual casi el mismo tamaño tiene la Estatua de la Libertad y esta palmera. ¿Por qué? Porque mi intención no es fijarme en un elemento, mi intención es fijarme en todo el panorama, en toda esta visión de toda la plaza de armas. Entonces, toda la plaza de armas en su conjunto tiene determinados elementos, pero a mí me interesa la plaza de armas en su conjunto. Por eso es que dice, lo importante es la escena en su conjunto y no un elemento o detalle en particular. Acá debería cambiarlo, acá debería ser un detalle, no un elemento en particular, porque se vaya a confundir con el plano detalle. Pero bueno, lo importante es la escena en su conjunto y no un detalle en particular. Igual acá pasa lo mismo, acá es una fotografía paisajística donde no hay ningún elemento que sea más relevante que otro. Esto funciona más, chicos, para hacer fotografías paisajísticas, de naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Donde yo quiero el elemento en su conjunto y no la escena en su conjunto y no un elemento en particular. Por ejemplo, acá igual, ¿no? Igual, ninguno tiene más peso que otro. Porque el agua con el cielo tienen el mismo tamaño, las plantas, no hay un elemento que resalte sobre otro, por eso se llama plano general largo, porque lo importante es la escena y no un elemento. Por ejemplo, cuando uno hace esas fotografías de una marcha, un reclamo en una plaza, en la Plaza de Armas, a mí me ha pasado un montón de veces. He llegado a la Plaza de Armas y me he encontrado con un montón de combis, taxistas, qué sé yo, marchas, varias cosas ahí donde lo que me interesa es la marcha. No me interesa algún aspecto de la marcha, sino la marcha en general.
decir que ha habido una marcha, que ha habido una concentración, que ha habido algo masivo, etcétera, ¿no? Por eso que no me fijo en ningún detalle. Muestra una gran porción de visión. La persona o objeto pueden quedarse ausente o diluir en el entorno, más bien lejana, ¿no? Está claro. En el plano general largo, ningún elemento sobresale respecto del otro, sino que todos tienen una importancia casi igual. El plano general largo, acá también tienes un plano general largo, la importancia es el contexto, la figura, hay más campo visual, ¿no? Acá en esta protesta, por ejemplo, en esta manifestación, todos los elementos, digamos, las personas, los edificios y todo eso casi son iguales, no resalta uno sobre otro. Plano general, aquí también es una fotografía de una protesta, pero que evidentemente no hay ningún elemento que sobresalga sobre otro, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre plano general, la definición que es del plano general largo es que ninguno de esos elementos va a cobrar ninguna importancia mayor que otro elemento. Plano general largo, ya ven ustedes, estas fotografías que les he dicho quedan muy bien elaboradas para fotografías de manifestaciones y naturaleza y todo ese tipo de fotografía encuadran muy bien en el plano general largo. En el plano general largo, miren una fotografía de naturaleza, no hay ningún elemento que resalte, sino que a mí me interesa todo el panorama de este paisaje, ¿no? El plano general corto, aquí vamos ahí está, acá empieza la diferencia, se centra en los individuos restando importancia al entorno. Claro, acá hay individuos, pues una persona, por ejemplo aquí, ¿no? Esta persona resalta más que la siguiente. Por ejemplo aquí, ¿no? Si bien es cierto, hay varios elementos, personas, pero este es el que resalta más. Este es el que resalta más. Hay un elemento que resalta sobre otros, que atrapa la mirada del espectador, de quien ve ese producto. Lo atrapa la mirada y deja en segundo plano a los demás elementos. Por ejemplo, en esta fotografía, si yo le quito este elemento que es el que está tocando la guitarra, quedaría en un plano general largo. ¿Por qué? Porque si tú te imaginas esta foto sin este personaje, sería un elemento, una fotografía donde todos los elementos tengan casi igual peso. Pero al ponerle este elemento, ese cobra la importancia, ¿no? Entonces, el plano general corto se centra en los individuos, restando la importancia al entorno. Por ejemplo, acá, ¿no? En el periódico me han dicho que vaya a tomar una fotografía, que vaya a hacer fotografías al estadio. Ya, bien. Si yo quiero dar a entender en mi fotografía que el estadio ha estado repleto de gente, tendría que hacer una fotografía de plano general largo, que solamente me diga, en donde solamente se vea que el estadio está lleno. Ahora, si a mí me dicen, sí, pero hace cosas curiosas, no sé, a ver, infórmame qué ha pasado, qué curiosidades hay dentro del estadio, yo podría tomar una foto de plano general corto donde diga, miren, los comerciantes se ganan la vida en los estadios de esta manera, trabajando. Y ahí veo al personaje que se convierte en personaje principal y lo pongo dentro de un contexto donde hay personajes secundarios, ¿no? Pero esta figura resalta. Entonces, para eso se utiliza el plano general corto, ¿no? El plano general corto es para jerarquizar o poner más énfasis en un personaje dentro de la fotografía. A diferencia del plano general largo, donde todos tienen el mismo peso, aquí un elemento tiene mayor peso que los demás. Por ejemplo, acá está nuestro gobernador, ahora congresista, tiene más importancia porque está parado, porque su figura se toma está más grande, ¿no? A diferencia de los demás. También aquí cobra la importancia por diferentes criterios, porque está más grande, por forma, ¿no? A diferencia de los demás. Aquí también,
plano general corto. Plano general corto, ya saben, el elemento resalta respecto al otro. Si tú le quitas este elemento de la fotografía, te va a quedar en plano general largo. Y también, por ejemplo, cómo tomar una fotografía de entrevista. Aquí tenemos una fotografía donde un personaje, en plano general corto, si tú le quitas a este personaje acá, vas a ver un montón de libros en una biblioteca y vas a ver plano general largo. Pero aquí quiero resaltar a este personaje. ¿Sí? Plano general corto, aquí también lo mismo, plano general corto. El plano conjunto es uno de los planos más simples que hay en el tema de la fotografía. Es dos o más personas dentro de un encuadre fotográfico. Aquí está. Ahora, mucho cuidado que esas fotografías tienen que estar siempre bien hechas, ¿no? Esta está mucho mejor. Aquí, bueno, también está, pero fíjense, este personaje sale cortado, entonces hay que evitar esos pequeños temas que pueden dañar nuestra fotografía. Esta fotografía está mucho mejor, está mejor encuadrada, una fotografía en conjunto donde no está cortado ningún personaje. Claro, podría estar acá un personaje que está cortado, pero es casi imperceptible. En cambio, acá sí es bastante perceptible. Ahora, si bien es cierto, no vamos a tomar fotografías donde salgan personajes cortados o elementos por la mitad. Va a depender del hecho de que ese elemento cortado, cuánto protagonismo tenga en la fotografía. Porque sí, al fondo, alguien que puede ser ya minucioso, muy minucioso, ya al punto de llegar que se haya jodido. Vamos a encontrarle el efecto, esta foto, y luego le encuentran la foto, sí, pero dentro de un elemento visual esto la verdad que es imperceptible, ¿no? Entonces no hay mucho... Claro, además que las fotos tomadas al instante, tomadas eh, se puede decir, de manera al instante, es difícil que te salga una fotografía sin ningún error, ¿no? Sin ningún defecto, pero en la medida de lo posible, una fotografía que tenga los menos errores posibles. Aquí también, miren, fíjense acá, si es notorio el corte, el cuadro habría que cerrarlo hasta acá y quedaría mucho mejor. El plano entero ustedes ya lo conocen, el plano que va desde los pies de la figura humana hasta la cabeza, de la cabeza a los pies, pero siempre también utilizando, ahí en el plano entero hay que utilizar una ley de la mirada. ¿Ya? Una ley de la mirada. Traten de combinar ese plano entero, porque no solamente tomar la fotografía de la cabeza a los pies, no, también hay que informar a medida de lo posible, ¿no? Acá esta señora anciana con un poco de contexto, caminando de la cabeza a los pies. Esa es una muy buena fotografía de plano entero de la cabeza a los pies, la figura humana. Y vamos al plano medio. Plano medio, saben, es de la cintura acá lo que nos interesa. Los planos medios son para dar énfasis en las expresiones con las manos, con los brazos. Es bien importante tener en cuenta por qué debería tomar yo una fotografía a un personaje de plano medio, de plano busto o de plano detalle. ¿Por qué? En este caso le tomo al plano medio porque la gesticulación con las manos está a la mitad. Aquí también, ¿no? Plano medio, la importancia todavía del aspecto emocional del sujeto. Plano medio, no es tomarle por tomar al personaje. Yo, la verdad, no habría nada de novedoso, nada de trabajo tomarle a un personaje que no está haciendo absolutamente nada, solamente tomando una foto a la cintura para arriba, sino está expresando algo, que eso es finalmente lo que va a captar la atención de quien va a comprar el producto. Te pregunto, ¿tú comprarías una fotografía donde un personaje no está haciendo absolutamente nada? Yo la verdad no, me aburriría. Yo compraría una fotografía que me muestre emociones y que me muestre bastantes expresiones y emociones con el cuerpo. En este caso, de este plano busto, igual, ¿no? ¿Por qué le haríamos una fotografía a un personaje de plano busto y no de plano medio? De repente porque no está haciendo nada con sus manos y donde me enfatiza más
el tema de a partir del gusto, ¿no? La comunicación, porque señala, si yo, por ejemplo, esta fotografía, si yo le hago un plano medio, no quedaría mal, pero la gesticulación está casi por el gusto, por eso que en cambio aquí, en cambio acá, la gesticulación está casi a la altura de la cintura, por eso que le tomo plano cintura, plano medio, en cambio acá no, aquí está casi a plano gusto, entonces yo decido. Plano gusto artístico, claro, ¿no? Plano americano, ustedes saben, fue inventado en Estados Unidos porque era el tema de cómo poder fotografiar al arma donde llevaban los vaqueros, que era este punto, ¿no? Así nace el plano americano. El corte se realiza aproximadamente a la altura de las rodillas, tiene su origen en las películas del lejano oeste, que cuando le querían tomar una fotografía al vaquero, lo novedoso del vaquero era que llevaba su pistola casi a la altura, ¿no? A esta altura de las rodillas. Entonces hicieron este plano, ¿no? Y bueno, luego se ha ido ya se ha ido incorporando a otro tipo de escenarios, ¿no? Y ves, siempre algo que mostrar, siempre algo que mostrar, siempre algo que mostrar. Primer plano. Agranda el detalle y minimiza el conjunto de la escena, eliminando una vez por toda la importancia del fondo. Acá me interesa el fondo, aquí queremos irnos a la expresión. Son planos más expresivos, ¿no? Más emotivos, más emotivos, más emotivos. Este plano cuando minimiza el conjunto de una por toda eliminando el fondo. En el primer plano siempre es de los hombros, casi la altura de los hombros hasta la cabeza. Altura de los hombros hasta la cabeza, primer plano. Y el primer plano es de la barbilla del sujeto hasta se elimina la frente, ¿no? Es el primer plano, donde ya la carga emotiva se acentúa y la atención del personaje es prácticamente total. Yo quisiera ver la expresión de alguien, la risa, el llanto, etc., ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Desde el Washington, una carga emotiva. Y el plano de detalle, que siempre va a ir acompañado de una segunda fotografía, pero ustedes pueden tomarla de esta manera. Este es el plano de detalle, esta, sino que en el medio no solamente vas a encontrar la fotografía del detalle, vas a encontrar la fotografía del detalle, pero acompañada de otra fotografía donde se muestre de dónde ha sido sacada el detalle para que se pueda entender, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía me parece fantástica. Y luego pasamos a los ángulos fotográficos. Los ángulos fotográficos también son un tema muy importante porque son herramientas. Son herramientas que nos van a servir a nosotros para poder enfrentar el contexto, ¿no? Se refieren a la posición, esto se refiere a la posición donde se coloca la cámara. Tenemos ahí el ángulo normal, el ángulo frontal. La cámara va a la altura casi a la altura del personaje. El ángulo picado donde, claro, porque a diferencia de los planos, los ángulos, el ángulo se mueve la cámara, la posición de la cámara. Algo que puede diferenciar conceptualmente entre ángulos y planos, aunque el plano es distancia del objeto a fotografiar con la máquina. Si yo lo alejo la cámara, tendré planos más abiertos. Si yo acerco la cámara, tendré planos más cerrados. En este caso, en los ángulos no es la distancia de la cámara respecto al objeto a fotografiar, sino la posición de la cámara. Si yo lo coloco la cámara de frente, tengo un ángulo frontal. Si yo lo pongo arriba de la cámara, será un ángulo picado, ¿no? La cámara se sitúa en plano superior del objeto a los objetos de fotografía denota vulnerabilidad. Esto es muy importante porque yo no voy a hacer una fotografía de plano picado porque se me antojó o porque se me dio la gana, sino que este ángulo tiene su propia conceptualización.
El aspecto técnico es poner la cámara encima, casi encima del objeto fotografiar, pero en el aspecto conceptual tengo que tomar una fotografía así, con plano picado, si es que yo encuentro una escena de vulnerabilidad. Por ejemplo, a un señor se le quemó su casa. Tendría que tomar esa foto en ángulo picado para que denote vulnerabilidad. Ángulo cenital o picado extremo es para el ángulo se pone en forma perpendicular de arriba hacia abajo. Ángulo contrapicado es si el ángulo picado fue para denotar inferioridad, este ángulo es por lo contrario. Este ángulo es para denotar superioridad, ¿no? Entonces, si yo voy a tomar una fotografía al presidente de la República y sé que ese presidente de la República por su propio cargo es una persona que tiene poder, entonces yo jamás le haría un ángulo picado, sino le haría un ángulo contrapicado, ¿no? Ahora, hemos discutido un montón de veces con los chicos, eso me encanta a mí. Sí, los profesores y nosotros, se pueden dar caso, los chicos todo preguntan. Pero, claro, tomar la fotografía en contrapicado es decir, oye, es el presidente de la República, es una autoridad, entonces tiene importancia y superioridad. Pero ¿qué pasa si ese presidente está siendo investigado por delitos de corrupción? Entonces yo no voy a ensalzar su figura. Tendré que tomarle en otro tipo de ángulo, ¿verdad? Va a depender mucho de lo que tú quieras transmitir, porque finalmente la foto va a transmitir algo. Entonces, ¿qué quiero transmitir yo? Quiero transmitir superioridad, ahí tengo el ángulo contrapicado. Quiero transmitir inferioridad y vulnerabilidad, ahí tengo el ángulo contrapicado. Quiero hacer una fotografía de ángulo normal, ahí está la fotografía de ángulo normal, ¿no? Y el ángulo añadido contrapicado extremo, que también sirven para algunas cosas, también te puede servir. La fotografía se pone en forma perpendicular desde abajo hasta el cielo, ¿no? Una línea perpendicular de abajo hasta el cielo. Y finalmente tenemos los encuadres, que no vamos a hacer problemas porque solamente son dos encuadres. Son el encuadre horizontal, que transmite serenidad. Por ejemplo, si quiero tomar una fotografía donde se transmita calma, serenidad, no haría un encuadre vertical, haría un encuadre horizontal. El encuadre vertical explica una historia, es más dinámica, ¿no? Es más dinámica, de altura, y es mucho más dramático. Ahora, muy fácil, porque también aquí uno tiene que emplear el criterio. Las fotografías de encuadre horizontal se toman cuando los objetos a fotografiar son más anchos que largos. Eso es obvio, pues si es más ancho, tienes que tomar de manera vertical, de manera horizontal, perdón. Y si son menos anchos y son más largos, tendría que utilizar el encuadre vertical. Por ejemplo, a un ser humano, a una persona, yo tengo que tomar, sería ilógico o fuera de criterio tomarle con el encuadre horizontal, porque el hombre es más largo que ancho, entonces tendría que utilizar el encuadre vertical para tomarle a una persona. Si tengo un conjunto de personas, obviamente, ¿no? Sería ya el encuadre horizontal. Y bueno, aquí acabó. Lo importante es que ustedes sepan que estas solamente son herramientas que les van a servir a ustedes para enfrentarse a contextos. Yo me voy, porque siempre va a depender mucho qué es lo que tú quieras transmitir. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿O qué quiero transmitir? ¿O qué mensaje quiero dar con esa fotografía? Quiero dar mensaje de vulnerabilidad. Hoy el profe me enseñó que tengo una herramienta acá que es el ángulo contrapicado. Que quiero transmitir majestuosidad, quiero transmitir, me interesa que ese objeto a fotografiar se vea majestuoso, se vea poderoso. Tengo el ángulo de contrapicado. Quiero transmitir toda la escena, tengo el plano general. Me interesa
Me interesa reflejar el lado humano, el lado sensible de la persona, el lado emocional. Tengo ahí los ángulos expresivos y emocionales y de detalle. Quiero expresar, quiero tomar una fotografía en conjunto, tengo el plano conjunto. Es decir, siempre va a depender porque finalmente solamente son herramientas. No es que yo voy y voy a hacer y voy a pensar en que voy a hacer un plano general o voy a pensar, no. Primero tengo que mirar la escena y ver qué herramienta se acopla más o me sirve a mí para yo reflejar lo que yo quiero hacer. ¿Qué idea tengo yo que antes de fotografiar digo, oye, ¿qué quiero fotografiar? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero reflejar tristeza, emoción, quiero reflejar la anchura de un paisaje, quiero vulnerabilidad, quiero majestuosidad, no sé, quiero informar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero esto, allá. Para esto tengo una herramienta y aplico. Entonces, esa es la lógica con la que ustedes tienen que moverse. Tienen que moverse con la lógica de saber qué es lo que quieren. Claro, en este aspecto del proceso se te va a demandar hacer una fotografía de los planos y de los ángulos. Por eso tú vas a pensar, ya quiero, el profesor me ha mandado a hacer 4 fotografías de ángulo picado. Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero sé qué hacer en el tema del ángulo, pero no sé todavía qué es lo que quiero fotografiar. Entonces, en cambio, claro, porque estamos en una situación de procesos de aprendizaje en donde se te está entrenando a hacer algo, pero en la vida real, en la calle, en la profesión, no te van a decir, andas 4 fotos de contrapicado, andas 4 fotos de picado, no te van a decir eso, te van a decir, andas una fotografía a esa manifestación, andas una fotografía a ese incendio, andas una fotografía a esa marcha, andas una fotografía a ese presidente. ¿Ves cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí estás en proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que necesitas tener en claro esas herramientas para que cuando llegues a la vida real, al contexto real, lo tengas en claro qué es lo que vas a hacer. Entonces, la recomendación es, si bien es cierto que son herramientas, pero siempre en un último análisis va a depender mucho de lo que tú quieras. Bueno, esta ha sido la clase de los ángulos, planos y encuadres. Espero que les hayan servido. Ahí tienen las diapositivas, tenemos el foro, tenemos el chat para las asistencias y van a tener ustedes que enviar sus productos. Bueno chicos, hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente clase.